bendiga, amigos, muy buenas noches y sean mis primeras palabras de gratitud por su asistencia a este acto de presentación de un nuevo libro de Pascual Serrano, un encuentro que prácticamente se está convirtiendo en una cita anual y puntual de este autor con la sociedad tinerfeña y que hay que agradecer a Taller de Comunicación, a Asamblea por Tenerife y al propio autor. Estoy convencido que la inmensa mayoría del público que nos acompaña esta noche conoce a Pascual Serrano, periodista especializado en política internacional y experto analista de los medios de comunicación, que cuenta con una dilatada trayectoria profesional. Fue cofundador de Rebelión, ha sido asesor editorial de Telesur durante 2006 y 2007, es colaborador habitual de numerosas publicaciones europeas y latinoamericanas y es autor de diversas monografías y ensayos. Con respecto a este último libro editado recientemente por Península, bajo el título Contra la neutralidad, tras el paso de John Reed, Ryszard Kapuscinski, Rodolfo Walsh, Edgar Snow y Robert Capa, podemos decir que es uno de esos libros que pueden ser calificados de necesarios y que en estos momentos de encrucijada histórica, agudizados por unos medios de comunicación que arrastran un permanente déficit de información veraz y plural, adquiere un valor añadido que me atrevo a definir de imprescindible. Y esta no es una afirmación gratuita, ni mucho menos generosa, como espero argumentar en esta breve intervención y como podrán ustedes comprobar con su lectura, que recomiendo encarecidamente. Contra la neutralidad se desarrolla a través de 7 capítulos, aunque básicamente se articula en 3 ejes muy bien definidos. En el primero de ellos, bajo el epígrafe del periodismo necesita corazón, su autor nos propone un cambio de los objetos de discusión del periodismo actual y futuro y plantea con toda claridad la necesidad de entender el periodismo a partir de los contenidos, del espíritu y del sentido de las cosas, o lo que es lo mismo, qué y cómo hay que contar y a quién hay que contarlo. Y todo ello bajo el compromiso del periodista con su tiempo, es decir, con su implicación en los conflictos sociales, su decisión por explicar el mundo y el valor para tomar posición ante los acontecimientos. Pascual se detiene además en analizar y en desmitificar conceptos como objetividad y equidistancia, al tiempo que propugna el compromiso, la honestidad, la veracidad y la rigurosidad informativa como razón de ser. De modo que el objeto central de esta monografía es un intento por rescatar valores y revalorizar el compromiso del periodista con su sociedad. Y para ello su autor ha recurrido a trazar las semblanzas profesionales de 5 periodistas, ejemplos sin duda de dignidad, que como muy bien señala Pascual, cubren un espectro rico en cuanto al modo en que plantearon su trabajo. Y este es el contenido que se aborda en el segundo bloque y que constituye el grueso del libro, donde además se nos ofrece de forma transversal una espléndida radiografía histórica de primera mano sobre los grandes acontecimientos del siglo XX. Así, a través de las crónicas de John Reed, nos adentramos en los conflictos sociales como la huelga de los trabajadores de la seda en Nueva Jersey, en la Revolución Mexicana, en la Primera Guerra Mundial y en la Revolución Rusa. Con Ryszard Kapuscinski, en cambio, nos traslada a los sueños descolonizadores de los países del tercer mundo, a la situación latinoamericana y sus conflictos, a la revolución iraní y al derrumbe del sistema socialista. Por su parte, Edgar Snow nos acerca al continente asiático y a la revolución china. Rodolfo Walsh nos transmite el clima de terror de la dictadura argentina y su fuerte compromiso contra el cruel sistema represivo que le arrancaría la vida en 1977 tras la publicación de su carta abierta a la Junta Militar. Y por último, Robert Capa nos visualiza el dolor y el sufrimiento humano en los conflictos bélicos. Y todo ello sutilmente aderezado con pinceladas que esbozan sus espacios vitales e ideológicos y
con firmes trazos analíticos sobre sus métodos de trabajo, estilos, enfoque, producción periodística y bibliográfica. El libro se cierra con una gran puerta abierta al futuro, en una especie de epílogo titulado El periodismo que viene. En este tercer eje, Pascual Serrano caracteriza la dinámica actual del periodismo como una profesión mecánica de transmisión de datos, definida por la inmediatez, la brevedad, la simplicidad y el sensacionalismo. Un periodismo supeditado a los condicionamientos empresariales, a las injerencias políticas y a la precariedad laboral. Un periodismo que, debido a la masificación de información y datos superficiales e inútiles, genera un verdadero caos, un ruido ensordecedor y una desorientación absoluta que, como bien apunta el autor, se ha convertido en una pesadilla, en una losa informativa que al final no logra informar. Y quizás sea esa la verdadera finalidad: modelar ciudadanos simples y con un bajo nivel de exigencia. De todas formas, Pascual Serrano deposita su esperanza en un periodismo activo, que busque la noticia, que contextualice, analice e interprete los hechos. Un periodismo que, además de ser un instrumento de información, sea una herramienta de pensamiento y de creación, que ayude al hombre en su eterno combate por una vida más digna y menos injusta. En definitiva, Contra la Neutralidad gira en torno a una reivindicación del periodismo comprometido con su sociedad y su tiempo, y nos propone un referente profesional basado en la responsabilidad social que debe guiar la tarea del periodista y que, en el fondo, no es más que un simple modelo de actuación que debe ser inherente al individuo, al ciudadano, y que tiene que impregnar cualquier manifestación individual, social o profesional. Un compromiso que encierra ineludiblemente una toma de posesión, que es lo que en definitiva nos permitirá proyectar qué tipo de periodismo, o qué tipo de educación, o qué modelo de sociedad, o qué sistema político, o qué estructura económica es por la que luchamos y aspiramos, desde una concepción social y donde, sin duda, el ejercicio profesional es plenamente compatible y, aún diría más, necesario con la militancia y con la creencia ideológica. Por último, simplemente quisiera compartir con ustedes un par de consideraciones que estimo de especial relevancia. La primera es que este es un libro verdadero, que muestra la coherencia vital y profesional de su autor. Es decir, que no se engloba en esos análisis teóricos hipócritas que claman por la información veraz, independiente, plural y libre, para después contradecir, limitar y hasta aplastar el mínimo eco de libertad de expresión y de información, con su plena participación en el engranaje empresarial mediático. Esta aportación de Pascual, que es una reflexión más empírica que teórica acerca de la responsabilidad social del periodista, no es una obra que venga avalada por la firma de un sesudo investigador en el sentido clásico del término, que guarda distancia, neutralidad, objetividad y equidistancia, sino que cuenta con el sello de un profesional activo y comprometido que ejerce su labor cotidiana en primera línea de fuego, que toma posición ante las cosas y ante los acontecimientos, y que es capaz de reflexionar, cuestionar y criticar la estructura general en que se desenvuelven los grandes oligopolios de la comunicación, donde prima la desnaturalización y basurarización informativa, la simplificación, la frivolidad, el dirigismo empresarial, etc., y que tiende a conformar una realidad virtual que marca un distanciamiento objetivo con respecto a los problemas, a los conflictos, al abuso de poder, a la injusticia social y al libre pensamiento. En este libro, Pascual reivindica con valentía viejos y nuevos caminos basados en el compromiso, en la responsabilidad y en la profesionalidad, con un marcado cariz social sustentado en principios y valores en pos de una sociedad libre y solidaria. Una segunda y última consideración
es que este libro posee una cualidad interesantísima, y es que consigue motivar al lector a continuar indagando en esta y en otras reflexiones relacionadas con el complejo mundo de los medios de comunicación y que trascienden al espacio social, político y económico. Su lectura despierta también una necesidad de profundizar en la producción bibliográfica de estos 5 magníficos y estimula asimismo un acercamiento hacia otras reflexiones de Pascual Serrano vinculadas al proceso de desinformación hoy predominante. Me gustaría concluir, si ustedes me lo permiten, con una cita extraída del libro que desde mi punto de vista sintetiza con absoluta claridad su tesis fundamental y que reza así: el periodista debe ser valiente para transmitir sus principios sin miedo a molestar. Para escribir hace falta valor, y para tener valor hace falta tener valores. Sin valores, más vale callar. Es que no puede explicar en 5 líneas la muerte de un embajador, porque tiene unos elementos sociales y unas razones políticas que necesitan justificarse. Voy pasando muy rápido por razones de tiempo, creo que nos tenemos que ir a las 9 menos cuarto. Lo bueno de presentar un libro es que todo lo que digo luego está en el libro. Rodolfo Walsh es el periodista que, en mi opinión, sienta los precedentes de una narrativa de no ficción. Él es un periodista que habló luego 10 años después ganarían con motivo de Truman Capote del nuevo periodismo en Estados Unidos. Bueno, hay que decir que el libro mítico de Rodolfo Walsh, que es Operación Masacre, se escribe 10 años antes de Truman Capote, que cuenta un fusilamiento que hay en un periodo convulso de un gobierno de militares en Argentina, y que con un rigor de investigador policial primero, de fiscal después, y que yo creo que de juez al final, es capaz de juez de instrucción de contar y relatar cómo se desarrolla el fusilamiento de unos 15 desgraciados que están viendo un partido de fútbol y que por una confusión de los militares se entran allí, los secuestran y los ametrallan y sobreviven 7, ¿no? Eso es lo que nos cuenta esa novela, que es una pura novela de novela negra, aparentemente de ficción, pero que es estremecedora porque es real, se investiga bajo las condiciones duras de una dictadura, sin la cooperación ni de políticos, ni de gobierno, ni menos aún todo de policías, y con el peligro de su vida. Rodolfo Walsh luego montaría una agencia de noticias clandestina de la dictadura que se llamaría Ancla, con un nombre tan astuto que incluso con Ancla lo que se intentaba promover era la idea entre los militares de que formaba parte de un grupo disidente de la dictadura de la Marina, ¿no? Hasta en eso yo creo que fue sutil, ¿no? Y que días antes, como creo que también has citado tú, antes de morir, él escribe una carta abierta a la Junta Militar, que son las que, con valentía impresionante, estremecedora, pues logra que, desgraciadamente, al día siguiente el ejército argentino le asesine. Snow descubre Asia y la Revolución China para Occidente. Hay una frase: Snow es un joven norteamericano que no conoce China, que se va allí con sus prejuicios sin saber lo que se va a encontrar. Se queda tan convulso como cualquiera que hubiera ido en aquellos años a China, en nuestros países occidentales, y lo primero que nos cuenta y da una muestra de su impacto es: todos me parecían iguales, un conglomerado aparentemente sin rasgos individuales, pero consistente en color, movimiento y testarudez. Leían de derecha a izquierda, ponían sus apellidos primero y sus nombres después, hacían ademán de alejar a uno cuando querían llamarlo, metían las manos en sus mangas en vez de darlas para saludar, pelaban una manzana hacia afuera en vez de hacia adentro, para cerrar una pieza de madera jalaban en vez de empujar, distribuían las cartas de derecha a izquierda, tomaban la sopa al final de la comida y decían no cuando querían decir sí. Era difícil para un joven norteamericano advertir que todos esos modos de proceder en nada alteraban la proposición humana fundamental: los hombres de los 4 mares son todos hermanos. A partir de ese impacto, él logra explicar la revolución china a Occidente. Alguien que no era comunista, en algún momento, prometo terminar pronto, dice:
no sabía, viendo exactamente lo que significaba para los hombres comunismo, estaba preparado para ver mis pertenencias rápidamente redistribuidas, pero afortunadamente no pasó nada de eso. Eso cuando entra a la zona comunista. Hay otro momento curioso en el que él le habían dicho que los bandidos eran los comunistas. Él está en la zona comunista y entonces hay una especie de viejecito que le dice, le alarma porque dice, ten cuidado porque dicen que vienen los bandidos a robarnos. Dice, ah, sí, los bandidos, esos son los que yo quiero ver. Dice, no, los bandidos no son los comunistas, aquí son los otros, ¿no? Y entonces se da cuenta de los que él venía con el chip pensando que eran bandidos, no eran los bandidos, sino que eran los otros, los blancos, los nacionalistas. Quiero decir que hay muchas experiencias que demuestran cómo el impacto que tuvo que soportar Snow para explicar los tópicos y la desinformación sobre China era impresionante. Snow vivió una situación muy curiosa de la geopolítica internacional, y es la de que en sus primeras informaciones sobre China, como era la Segunda Guerra Mundial, los comunistas chinos eran más o menos aliados, junto con los nacionalistas, porque eran los que estaban dejando sus muertos contra el fascismo de Japón. Y entonces sus informaciones sobre el comunismo chino pues eran, digamos, tenían mucha acogida incluso en la prensa liberal de derechas de Estados Unidos, inmersa en un combate contra el fascismo por la Segunda Guerra Mundial. Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, desaparece el fascismo y entonces los malos son los comunistas. Entonces el no se da cuenta de que ya nadie le publica nada sobre los chinos y menos aún sobre los chinos comunistas, ¿no? Lo cual muestra que los condicionantes geopolíticos dominantes ya influían entonces. Termino casi con Capa diciendo que todos conocemos a Capa por su papel de fotógrafo de la Guerra Civil Española, alguien que dice que él fotografiaba el barro, la miseria y la muerte en las guerras, es decir, no fotografía objetos, sino que él ya reconoce que fotografía objetos. Él era de origen, era judío, y entonces yo creo que destaca su espíritu antifascista en toda su trayectoria, y del mismo modo la solidaridad con los pueblos que luchaban contra el fascismo, en este caso el español. Creo que probablemente el autor también nos parecerá el más simpático, el más espontáneo, el más vividor. Creo que su audacia era impresionante. Hay un momento en que se va a hacer prueba yo creo que de su valentía, en que se está gestando una ofensiva aérea contra la Italia fascista, y entonces él no sabe cómo entrar allí en el lugar de combate para informar. Está desesperado, se va al baño, se encuentra con un periodista que llevaba varias semanas que lo habían formado para tirarse en paracaídas con las tropas aliadas, y que tenía una terrible diarrea y que no iba a poder ir a hacer su misión. Y entonces él se pone en su lugar, ¿no? Él dice que él se va por el otro que se había entrenado. Dice, bueno, yo todo lo que sabía sobre saltos de paracaídas era que tenía que lanzarme desde la portezuela con el pie izquierdo, contar 1001, 1002, 1003. Y si mi paracaídas no sabría, tirar de la anilla para que saltara de emergencia. Estaba demasiado agotado para pensar. De todos modos no quería pensar, así que me quedé dormido. Y al día siguiente él se va, sustituye al de la diarrea, y él se tira en el paracaídas, ¿no? Yo creo que además su ética se ve cuando él, que es judío, y cuando ya entran en los campos de concentración, todos los fotógrafos están obsesionados con seguir fotografiando a los supervivientes de los campos de concentración, y él en un momento determinado dice, ya voy a dejar de fotografiar a estos desgraciados porque me estoy dando cuenta de que cuanto más fotografías divulguemos de los supervivientes de los campos nazis, más vamos a inmunizar a la gente y vamos a insensibilizar sobre esta tragedia. Es decir, llegó un momento en que él mismo se da cuenta de que el abuso de la imagen de los supervivientes del Holocausto podría insensibilizar, como todos sabemos que nos ocurre con las imágenes de ahora. Creo, ya termino, que el debate hoy es si es posible o no ese periodismo. Creo que las condiciones son diferentes, evidentemente. No vamos a descubrir una cultura exótica como Snow, ni existen desgraciadamente revoluciones de 10 días como la de John Reed, pero bueno, yo creo que algo sí que se puede hacer, que son otras circunstancias y que para algunas cosas existen condiciones mejores, internet, la facilidad de comunicaciones, los desplazamientos. Quiero recordar también que estos autores tuvieron también que enfrentarse a sus empresas, a sus directivos, al mercado, al negocio, para poder sobrevivir. Que Capa, se cuenta en el libro, se pasa todo el tiempo conspirando y maquinando para que le envíen a los sitios que él quiere y no los que el periódico desea, que al final incluso tuvo que crear su propia empresa, Magnum, una agencia fotográfica para poder colocar sus fotos,
y que ya en el colmo, hasta que se tuvo que inventar un nombre, sabéis que Robert Capa es un seudónimo, que se lo tuvo que inventar porque se dio cuenta que si decían que las fotos no eran suyas, sino que de un gran fotógrafo estadounidense que se llamaba Robert Capa, lograban venderlas por cuatro veces más caras que si decían que era él de un húngaro exiliado en París, ¿no? Es decir, que ya tuvo que enfrentarse al mercado. Snow tuvo que renunciar a un trabajo fijo y estable por poder informar de lo que deseaba. Kapuscinski logró escribir sobre África y los países del tercer mundo porque trabajaba para una agencia de prensa comunista en Polonia que estaba muy interesada en fomentar y en apoyar esos procesos de descolonización. Igual, fíjate, se lo llevó duro y terminó asesinado. Y en lo político igual, es decir, el macartismo persiguió a Reed, a Capa y a Snow porque les acusaba de ser espías comunistas, y el comunismo le decía a Kapuscinski que fuera espía comunista y que les ayudara. Yo creo que también ellos supieron alejarse del rebaño, es decir, hacer algo diferente de lo que nos manda el periodismo, que da la impresión de que nos manda a todos a hacer lo mismo. Yo recuerdo cuando en última entrega del Premio Príncipe de Asturias, donde fueron 1000 periodistas, todos a cubrir el acto de entrega del premio del Premio Príncipe de Asturias, en el que está el príncipe dándole el premio al galardonado, en un acto absolutamente oficial, donde no hay nada fuera de guión, donde no se puede entrevistar al galardonado y que además se emite en directo por la televisión, ¿no? Y te ves a 1000 tipos que están viendo aquí, destinados a cubrir lo que cualquiera ve en su casa encendiendo la 2. Y ahí estaban los 1000, evidentemente todos diciendo lo mismo, ¿no? Quiere decir, ese modelo de periodismo es el que ellos logran reventar. Y cuando todos dicen que en China no se pueden encontrar los comunistas, Snow se va a buscar a los comunistas. Y cuando todo el mundo dice que en Irán es muy complicado y que no va a haber una revolución, llega Kapuscinski y se va a Irán y cuenta la revolución de los ayatolás. Y cuando nadie da dos duros por la revolución rusa, pues Reed se va a Rusia. Termino. Creo que ellos descubrieron que existe un periodismo que es inmortal. El hecho de que nuestro periodismo hoy es tan breve, tan escueto, tan inmediato, tan fugaz, tan trivial, que hace que nada periodísticamente tenga un valor 2 días después ni un día después. Cuando lo comparamos con estos autores cuyos libros, no es porque yo me haya empeñado, se siguen editando, se siguen leyendo y sus reportajes se siguen estudiando y nos siguen sirviendo para explicar estos acontecimientos, nos demuestra qué es este periodismo, el de corazón, el del pasión, el del sentimiento, el del compromiso, el que puede superar el tiempo, el que décadas después sigue explicando al mundo y sigue sirviendo para conocer lo que sucede, y no este que hacemos actualmente. Creo que esa es una reflexión que en estos momentos de internet y de periodismo que se está diciendo que se va a acabar porque nos va a superar la televisión o internet, ver que fueron ellos con su emoción y su sentimiento los que lograron hacerlo inmortal. Creo que es otro ejemplo que nos confirma en que el verdadero futuro del periodismo está en el compromiso de estos autores. Muchas gracias. Si les parece, podemos entablar un diálogo con Pascual, y para ello sí les pediría concreción y brevedad a la hora de plantear las observaciones, las cuestiones que quieran hacer. Tampoco veo que simplemente echándole pasión y entusiasmo y teniendo valores y estando muy comprometidos vayan a ser un periodista que realmente se atenga a lo que son periodistas. No, totalmente de acuerdo. Evidentemente nada se resuelve con una idea que se tiene que de 5 minutos, ¿no? Bueno, tú dices, si no estás allí, es que hay que estar allí. Eso es lo primero, ¿no? Y de hecho creo que uno de los argumentos en defensa de estos 5 periodistas es que estuvieron allí, ¿no? Y digo esto porque muchas veces el periodismo que ya hemos hecho es muy de mesa, ¿no? Es decir, no estamos allí. Es que desgraciadamente nuestros periódicos están informando de lo que pasa en Afganistán sin estar allí. Y algunas veces se nos olvida que para informar de lo que ocurre en Afganistán parecería obvio que hay que estar allí. Como claro, si no se está en Afganistán, evidentemente no le podemos pedir a ningún periódico que nos informe de lo que pasa en Afganistán si no está en Afganistán. El problema es que, claro, hemos creado ya un mecanismo tan fácil del periodismo que es que cualquiera se cree que se puede hacer un periodismo e informar de Afganistán sin estar en Afganistán.
pues a lo mejor hay que recordar que para informar de la bomba en Bagdad hay que estar en Bagdad, ¿no? Si a eso añades cuál es el modus operandi de nuestros corresponsales, que todos sabemos que son, en el caso de que vayan, quedarse en la azotea del edificio, ¿no? Porque si os dais cuenta, las imágenes de las noticias de los sitios de guerra son unas imágenes en el lugar de los hechos que ha hecho un desgraciado de cámara local al que le hemos dado la pasta para que hiciera las imágenes, ¿no? Y un enviado occidental que está en la azotea del edificio. Yo recuerdo cuando se estaba cubriendo la caída de la estatua de Saddam, ¿no? en Bagdad, estaban todos los periodistas en la terraza del edificio. A ninguno se le ocurrió algo tan obvio como era preguntar, ¿por qué no le preguntas a un iraquí qué pasa por detrás? Por dos razones. Punto uno, porque no ha bajado a la calle por si acaso te pasa algo. Y punto dos, porque ninguno tenía ni idea de árabe, que era una cosa, yo creo, interesante para estar en Bagdad y informar. Es decir, tenemos periodistas de televisión que se van a los sitios, no saben nada. ¿Alguien cree que un corresponsal de nuestras televisiones que en este momento esté en Siria, suponiendo que esté en Siria, sabe árabe? No sabe ninguno árabe. Imagínate lo que va a poder preguntar. Segundo, ¿tú crees que va a bajar de la terraza? No va a bajar de la terraza, le comprará a Reuters, que tiene por ahí a un pobre sirio, que al final se muere, claro, y grabando las imágenes le comprará. Claro, luego al final tú tienes cosas que yo veía cuando estaba en Telesur. Tú veías las imágenes, el ejemplo que te acabo de poner, tú tienes despanflar a los niños, y que son las imágenes que ha tomado el que sí estuvo allí, y luego el que no estuvo, como se encarga de ese patrón mental de contar las dos versiones, dice, bueno, dice la OTAN que eran talibanes. No, coño, que el afgano que ha hecho la cámara, que ha grabado, yo me estoy viendo niños, no sé si tú... Claro, es que no lo ha visto, porque no estuvo allí y porque ni siquiera vio esas imágenes, él contó lo que le dijo la OTAN, ¿no? Luego está el problema de la información, que claro, si tienes que ir a toda leche, es decir, no te da tiempo ni a contrastar, ni a recoger interpretaciones, ni a recoger cosas. Quiero decir, evidentemente la verdad no es fácil, pero incluso cuando es fácil, el ejemplo que te he dicho del petrolero, pues anda, vete a Algeciras y mira a ver si está a 500 metros, cuesta 3 kilómetros. Ese ejemplo sí. Pero es que ese ejemplo sucede. Es que el tema es que cuando es difícil, porque es difícil, y cuando es fácil tampoco lo hace, porque ya han asumido ese formato. Ellos creen que contando las dos versiones ya la resuelven. Hace un mes, recordáis, se estaba hablando de que un político andaluz se había ido a un club, ¿no? Y había pagado 3.000 euros con la tarjeta del ayuntamiento, ¿no? Y entonces la oposición y un periódico decían que había pagado los 3.000 euros con la tarjeta oficial del ayuntamiento y el partido gobernante, y no sé si era el interventor, decía que no, la tarjeta del ayuntamiento había tenido una salida de 500 euros ese mes, con lo cual no podía ser. Bueno, pues digo yo, que habrá un modo de que yo sepa si el tipo pagó los 3.000 euros del club con la tarjeta del ayuntamiento o no los pagó. Vamos, eso habrá un modo de saberlo. Es decir, no se puede quedar contento un periódico o un periodista diciendo el político dice que no lo pagó porque no sale en la cuenta y el opositor dice que sí lo pagó. Y yo entonces, ¿para qué me compro el periódico entonces? Si me voy a quedar sin saber si lo pago o no lo pago. ¿No? Sí, pero si tienen dificultades para resolver la situación, el aparato judicial poniendo todos los recursos que normalmente tienen para indagar, investigar y saber la naturaleza de los hechos, imagínate las dificultades que tiene un periodista que no cuenta con pruebas periciales o que no cuenta con los métodos que normalmente se siguen en la instrucción de un juicio para detectar si hay un delito o no un delito, para esclarecer la verdad de lo que ha ocurrido. Entonces, tú imagínate un periodista que va allí, hace acto de presencia y trata de averiguar qué es lo que está pasando. Realmente es que es muy difícil. Tú mismo al dar la contestación a la vecina que te ponía, lo dices, es decir, tú puedes ir y hacer acto de presencia, por ejemplo, en un conflicto, en Irak o en donde sea. Y cuando estás allí resulta que lo primero, si no sabes algo, tienes que ir a aprender árabe. Pero si quieres ser corresponsal de relación internacional, tendrás que aprender árabe, tendrás que aprender alemán, tendrás que aprender ruso, tendrás que aprender chino, tendrás que aprender japonés, es decir... Si quieres ser vendedor de churros en Japón, aprende japonés. No sé si me explico. Las limitaciones para poder ejercer un periodismo tan idealizado son demasiado grandes. Porque normalmente el dar cuenta de los hechos implica tener un montón de recursos, de estrategias, de capacidades y de actitudes que no tiene nadie.
haber leído historia y saber en qué consiste... Para contextualizar... Claro, el ejemplo es que cuando se va a Cabo Chisque a Irán es un tipo que sabe lo que es el chiismo y lo que sabe la trayectoria del Shah. Hacemos un periodismo hoy en el que tenemos a un periodista, lo cuento en algún libro, ¿no? En el periodismo de televisión, que yo lo he sufrido, ¿no? Es que hay un periodista que le dice, mañana te vas a los Juegos Olímpicos. Bien, cuando acaben los Juegos Olímpicos, entonces te vas a la cumbre de la OPEP. Cuando acabe la cumbre de la OPEP, te vas a Bélgica, que se casa no sé quién de la Real, ¿no? Y cuando acabe eso, te vas a las elecciones de Venezuela. El tipo no sabe ni quién se casa, ni cuáles son los países de la OPEP, ni quién es el que produce petróleo, ni quién gobierna en Venezuela, ni de lo que se compite en las Olimpiadas. Es decir, porque este ritmo trepidante de productividad, para rentabilidad y sobre todo de profesional frívolo, es decir, que ya hemos adoptado un mecanismo muy sencillo y muy fácil de hacer periodismo, es preocupante. Kapuscinski contaba la anécdota de que en un momento le mandan a México. Y llega a México, llega a la plaza del Zócalo, que es donde pasan todas las cosas en México, y entonces hay una bronca y una pelea de estudiantes, disparos, no sé cuánto. Y claro, acaba de llegar y no entiende nada. Entonces ve a un amigo suyo que es un cámara de la televisión francesa, Salvador. Le pregunta, oye, cuéntame aquí qué está pasando porque ya acabo de llegar y no me entero. Y dice el cámara, no, si yo no tengo ni idea, yo grabo esto, se lo mando a París y yo ya contaré lo que está pasando. Quiero decir, hay un claro formato mental, ¿no? De que cuando yo cojo las imágenes aquí, si veo a Saddam que se cae la estatua, ¿qué más le voy a explicar? Si no habéis visto que se cae, ¿qué más queréis que os cuente? Joder, si habéis estado allí, ¿no? La caída del muro de Berlín, ¿qué voy a explicar yo aquí de la Guerra Fría? Pues habéis visto los chicos que se han subido y le pegan martillazos al muro. Pues, más que habéis sido testigos, ya mejor periodismo no podéis tener. Si habéis visto al tipo cómo le pegaba mazazos al muro de Berlín, yo creo que ya estáis habéis asistido a la historia, ¿no? ¿Qué periodismo más te hace falta si ya estás viendo cómo le pegan mazazos a la estatua de la Puerta de Brandenburgo? Yo creo que eso es lo que, evidentemente, yo no voy a negar las dificultades, como todos los que hemos trabajado de periodistas y hemos sido enviados a unos sitios, sabemos lo difícil que es saber quién me está engañando, porque además todo el mundo te quiere engañar, evidentemente, ¿no? Todo el mundo te quiere engañar. Pero claro, cuando ves la negligencia que hay, muchas veces no del profesional, sino la propia dinámica mediática, que exige que tú tienes que enviar la noticia de hoy, que no te puedes esperar a contactar nada y que luego además hay un culto a la fuente oficial, es decir, el gobierno siempre es el gobierno, el que sea, la rueda de prensa del ministro es la rueda de prensa del ministro y el grupo guerrillero es un desgraciado en harapo que trabaja con lo electrónico. Bueno, no tiene ni comparación, claro. Entonces al final la información del ministro de Colombia frente a la guerrilla de Colombia, pues no tiene comparación, ¿no? Es decir, existen muchas perversiones que al final hacen que tu información no sea suficientemente, yo creo, rigurosa. La mayor parte de los periodistas yo creo que lo saben. No sé, vale. Federico. A mí me parece que, a mí lo que me preocupa mucho últimamente, o desde hace ya tiempo, es cómo los periodistas o las empresas periodísticas consideran continuamente noticia, no sé si, me imagino que obligado, las declaraciones de los políticos. Es insoportable abrir un periódico, yo ya hace años que no compro, me dedico al periodismo electrónico, y ver continuamente declaraciones llenas de estupideces, vacías completamente, de gente que no dice absolutamente nada, y que todo el mundo te la presenta como si tuvieran algo que decir. Entonces, a mí me preocupa mucho más eso, que eso sí es más fácil de decir, ¿y a qué vengo yo a escuchar aquí a este cretino o a esta cretina que no dice absolutamente nada? Ahí sí se puede uno negar o decir, o matizar y decir, bueno, pues sí te lo está repitiendo lo mismo. A mí me preocupa muchísimo eso, porque nos están haciendo a todos auténticos idiotas, porque le prestamos atención a las necedades diarias y continuas de los políticos, y sabemos que no dicen absolutamente nada. Entonces, a mí me gustaría que alguien me explicase por qué los periodistas, los periódicos o las empresas periodísticas siguen prestando atención a una gente que lleva años sin decir absolutamente nada. En realidad el problema no es que presten atención a las declaraciones, sino que el periodismo que existe ya solamente es el periodismo inducido, ¿no? Es decir, alguien dijo que periodismo era saber algo que alguien quería que no se supiera. Bueno, ahora es en absoluto. Ahora periodismo es saber algo que alguien quiere que se sepa. Es decir, el periodismo ya son ventas de motos. Todo el mundo quiere vender una moto, ¿no? El empresario, el sindicato, el gobierno, el de la oposición, el de la asociación de comerciantes, el de la asociación de músicos, el de la ONG, el de la otra ONG.
Todo el mundo quiere vender. Los estudios demuestran que el 80% de las noticias son inducidas, es decir, moto que ha vendido alguien. Es decir, no es noticia. Claro, es decir, los periodistas no buscan noticias, seleccionan de las motos que llegan a la redacción, ¿no? Seleccionan con cuáles se quedan, o mejor dicho, seleccionan conforme a los criterios financieros económicos de los jefes. Los jefes dicen, este partido político es amigo, este le damos 3 cuartos, y este no es amigo, menos amigo le damos 1 cuarto, este es enemigo, este le damos 3. Esta asociación de vecinos el otro día pagó aquí no sé qué cosa, le damos media página. Estas son de comerciantes, está contada publicidad todos los meses, te damos la página. ¿Me explico? Es decir, el problema es mucho peor de lo que te estoy contando. Es decir, el periodismo declarativo no es el de los periódicos, es que es todo el periodismo, ¿no? Es el de gente que quiere contar interesadamente algo. De manera que el periodismo no es un periodista que te voy a ver qué noticia busco. El periodista local sabe muy bien en qué consiste su trabajo. Es un vía crucis recogiendo votos. Se va a la rueda de prensa del ayuntamiento, luego se va a la rueda de prensa del cabildo, luego ve la rueda de prensa del sindicato, luego ve las declaraciones de la asociación de comerciantes, luego ve el lloro de turno de la ONG, luego ve lo que le cuenta en no sé cuántos, y con todo eso monta el puzzle conforme a las estructuras editoriales de poder que tiene conformado la empresa para la que trabaja. ¿Ha buscado alguna noticia? Ese periodista no busca nada, no, pero nada, ¿eh? Cógete un periódico y en todos verás que hay detrás alguien que te vende algo. Alguien que te vende una información. Nos estamos creando periodismo, sin duda. Pero es que no puede haber otro modo, porque el periodismo, si requiere cumplir las condiciones de productividad, eficacia, competitividad, economía y rentabilidad, pues sale esto, claro. Es decir, si tuviéramos una sanidad que tuviera que ser productiva, no sé qué, no sé cuánto, si no le importase que la gente se muriese, ni la esperanza de vida, ni las infecciones, ni nada, pues evidentemente pues imaginamos que sanidad hubiese si nadie controlase la mortalidad, el índice de infecciones, ni la esperanza de vida. Imagínate que esos fueran parámetros que no importaran para la sanidad, pero que fuera barata. Pues duraríamos vivos un día. Pues como esos parámetros de rigor, de fiabilidad, de contraste de noticias, de veracidad, no lo mide nadie en la prensa, pues claro, ¿sabes lo que sabe? Lo de los otros parámetros que son los que te interesan.